La bala entró en el pecho del capitán Marchand antes de que el sonido le alcanzara. Bajó la vista hacia el carmesí que se extendía por su uniforme blanco, luego alzó la vista hacia la cresta a 400 metros, de donde salía humo de un solo fusilero español. Imposible. Los mosquetes franceses no podían alcanzar a un hombre a la mitad de esa distancia. Se le doblaron las rodillas y al caer oyó a su coronel gritar órdenes que nadie obedecería, porque 12 oficiales más ya estaban muertos, aniquilados uno a uno por fantasmas que no podían ver, alcanzar, detener. Era marzo de 1809 y el ejército francés estaba a punto de descubrir que el arma más peligrosa de España no era el cañón, la carga de caballería ni la bayoneta, sino un fusil que habían descartado como un juguete de campesinos. Miguel Hernández tenía 23 años cuando sostuvo su primer rifle y sus manos temblaban tanto que no podía cargarlo. Hijo de un pastor de cabras de las montañas de Asturias, Miguel se había pasado la vida apuntando a conejos con la antigua escopeta de caza de su abuelo, no al ejército más grande que Europa hubiera visto jamás. Pero era junio de 1808, y los soldados de Napoleón acababan de reducir su pueblo a cenizas, porque el alcalde se negó a jurar lealtad a José Bonaparte, el rey títere que el emperador francés había instalado en el trono de España. Su hermana, María, se había escondido en un sótano durante 16 horas mientras los soldados franceses registraban casa por casa. A su madre aún le temblaban las manos al hablar. Su padre ya no hablaba en absoluto, solo miraba la madera ennegrecida de su casa con ojos vacíos. Cuando los británicos desembarcaron en Portugal y comenzaron a abastecer a la resistencia española, Miguel caminó 70 kilómetros hasta el campamento guerrillero más cercano. Llegó con los pies ensangrentados, el estómago vacío y una rabia tan pura que parecía una plegaria. El comandante del campamento, un exsargento del ejército español llamado Vicente Morillo, echó un vistazo al flaco pastorcillo y casi lo manda a casa, pero Miguel lo agarró del brazo y le dijo 7 palabras que lo cambiaron todo. «Enséñame a matar franceses o aprenderé yo mismo». Vicente vio algo en esos ojos, no valentía exactamente, sino algo más peligroso. Desesperación mezclada con inteligencia, el tipo de hombre que haría lo que fuera necesario. El arma que Vicente le entregó a Miguel parecía un mosquete estándar, pero no lo era. Era el fusil Baker, un arma de fuego de diseño británico que los armeros españoles habían empezado a copiar y modificar con sus propias mejoras. Mientras que la infantería francesa llevaba mosquetes de ánima lisa con una precisión de hasta 70 metros en un buen día, el fusil Baker tenía estrías en espiral en el interior del cañón, estriado, que hacían girar la bala, dándole estabilidad y precisión hasta 300 metros, a veces 400 en las manos adecuadas. Los soldados franceses bromeaban diciendo que era más seguro estar delante de un mosquete español que detrás de él. No bromeaban con los fusiles, aún no los habían visto. La primera semana de entrenamiento de Miguel fue una humillación. El rifle golpeaba con más fuerza que su arma de caza, la pólvora le quemaba los dedos, no podía calcular la deriva ni la elevación, fallaba blancos estacionarios a 100 metros, mientras que otros reclutas, antiguos cazadores y guardabosques que se habían criado disparando, agrupaban sus disparos en grupos cerrados. El 7º día, Miguel disparó 60 rondas de práctica y dio en el blanco 2 veces. Esa noche se sentó fuera de su tienda y lloró de frustración. Un hombre mayor se sentó a su lado. Se llamaba Rafael Domingo, de 41 años, antiguo guardabosques real que había servido a la nobleza antes de la invasión francesa. Rafael tenía una cicatriz en el cuello causada por una bayoneta francesa y ya no podía hablar más que en un susurro, pero podía disparar a los botones de un uniforme a 250 metros. Rafael puso una mano sobre el hombro de Miguel y dijo con voz áspera: «El rifle de tu abuelo pesaba 2,5 kilos. El Baker pesa 4. Tus músculos aún no lo saben, pero lo sabrán». Entonces Rafael hizo algo que Miguel jamás olvidó. Tomó el rifle de Miguel, apuntó a un blanco a 300 metros en la penumbra y disparó. El poste central del blanco se astilló. Rafael le devolvió el rifle y susurró: «Esta arma no falla. Los soldados fallan. Aprende la diferencia». Durante 8 semanas Miguel entrenó 6 horas al día. Su hombro se puso morado por las contusiones del retroceso. Las yemas de sus dedos se agrietaron y sangraron al embestir pólvora y balas por el cañón estriado. Requería más fuerza que un cañón liso, porque la bala tenía que encajar en esas ranuras espirales. Aprendió a calcular la distancia contando pasos.
a estimar la resistencia al viento observando la hierba y las hojas, a controlar su respiración para que el ritmo cardíaco no le hiciera perder la puntería. Aprendió a cargar acostado, arrodillado, de pie, corriendo. El soldado de infantería francés estándar podía disparar 3 balas por minuto con su mosquete. Miguel aprendió a disparar el fusil 2 veces por minuto y acertar con ambos disparos. Para septiembre de 1808, Miguel podía dar en un naipe a 150 metros. Para octubre podía hacerlo a 200. Para noviembre, Vicente Morillo dejó de ver las prácticas de tiro de Miguel porque no había nada más que enseñar sobre tiro. Ahora venía la lección más difícil: matar. Los franceses controlaban las ciudades y las carreteras principales de España, pero las montañas pertenecían a la guerrilla. Napoleón había enviado más de 300.000 soldados a España, el ejército más grande que jamás había reunido fuera de su campaña rusa, pero estaban dispersos, eran vulnerables y estaban cada vez más aterrorizados. Los soldados franceses comenzaron a negarse a patrullar. Conocían las historias. Una columna de 60 hombres marchaba por un paso de montaña y los fusileros españoles aparecían en las crestas como ángeles de la muerte. Nada de descargas masivas, nada de cargas a la bayoneta, solo una ejecución precisa y metódica. Primero los oficiales. El ejército francés no podía funcionar sin su estructura de mando. Luego los sargentos. Luego los tambores y los portaestandartes, porque un ejército sin señales ni símbolos pierde cohesión. Solo entonces las guerrillas atacarían a los soldados rasos. Y para entonces, la mayoría de las tropas francesas ya estaban huyendo. La primera víctima de Miguel fue un teniente francés llamado Philippe Beaumont, de 26 años, de Toulouse, aunque Miguel nunca supo su nombre. Solo vio un uniforme azul, charreteras doradas y un sombrero emplumado coronando una loma a 320 metros de distancia. Vicente había apostado 12 fusileros a lo largo de un paso de montaña por donde las patrullas francesas se movían entre las guarniciones. Los franceses creían que el paso era seguro porque era ancho y expuesto. No era lugar para una emboscada. No entendían que los fusileros no necesitaban acercarse. Miguel yacía tras una roca, con el fusil Baker apoyado en una almohadilla de cuero, respirando lenta y controladamente. El oficial francés detuvo su caballo para consultar un mapa. Miguel ajustó el arma para compensar un ligero viento cruzado, elevó la distancia y apretó el gatillo. El fusil se sacudió. El sonido resonó en los acantilados de piedra. 4 segundos después, el oficial cayó del caballo. A Miguel se le revolvió el estómago. Le temblaron las manos de nuevo, pero Rafael estaba a su lado susurrando: «Recarga. Ahora. Siempre recarga». Las manos de Miguel se movían automáticamente como si fueran la memoria muscular de 8 semanas de instrucción. Pólvora, parche, bala, baqueta, preparar la bandeja. 40 segundos. Volvió a mirar hacia el campo de tiro. La columna francesa se había dispersado. Los soldados se lanzaban a cubierto. Los sargentos gritaban órdenes, pero no sabían de dónde venía el disparo. Entonces el fusil de Vicente tronó y otro sargento cayó. Entonces Rafael disparó. 9 fusileros más dispararon en secuencia. No una descarga, sino una cadencia mortal. Cada disparo deliberado y preciso. 11 soldados franceses más cayeron antes de que los supervivientes se dispersaran y huyeran, abandonando a sus heridos, sus provisiones y cualquier pretensión de disciplina. 15 guerrilleros españoles habían derrotado a una columna francesa de 80 hombres sin sufrir una sola baja. Miguel vomitó 2 veces durante la marcha de regreso al campamento. Rafael no dijo nada, solo le entregó un odre de agua. Vicente dijo: «La primera muerte siempre es la más difícil. Se vuelve más fácil». Miguel no estaba seguro de si eso era reconfortante o aterrador. Los comandantes franceses comenzaron a notar patrones a finales de 1808. Los informes de bajas inundaban el cuartel general del mariscal Soult en Madrid. Los oficiales morían a un ritmo vertiginoso. Un coronel llamado de Laborde escribió en su diario: «Nos hemos enfrentado a la artillería británica, la caballería prusiana, el invierno ruso y la determinación austriaca. Ninguno de ellos mató con esta precisión. Los fusileros españoles no son soldados, son cirujanos que desmantelan nuestra estructura de mando con precisión de bisturí». Otro informe del general Lasalle,
El comandante de caballería más condecorado de Napoleón fue más contundente. Prefiero enfrentarme a los cañones británicos que a los fusiles españoles. Cañones que se pueden ver, calcular y evitar. Los fusileros te matan antes de que sepas que existen. El propio Napoleón desestimó los informes. Había conquistado Egipto, Italia, Austria y Prusia. Había humillado a los británicos en Austerlitz y a los rusos en Friedland. Se suponía que España era simple, un país atrasado con un ejército débil y una monarquía corrupta. ¿Cómo podían pastores con rifles amenazar a la Grande Armée? Sus mariscales lo sabían mejor. Habían visto a sus oficiales ser abatidos a distancias que deberían haber sido seguras. Habían visto a soldados veteranos negarse a abandonar posiciones fortificadas porque los pasos de montaña se habían convertido en corredores mortales. Y estaban empezando a comprender las terribles matemáticas de la guerra de fusileros. Un batallón francés de mosquetes de 800 hombres podía disparar descargas devastadoras a corta distancia, pero necesitaba mantenerse en formación y avanzar en masa para ser efectivo. Los fusileros españoles operaban en pequeños grupos, disparaban desde cobertura a gran distancia y desaparecían antes de que las fuerzas francesas pudieran acortar la distancia. La guerra tradicional europea se basaba en la masa, el impulso y el cuerpo a cuerpo. La guerra de fusileros se basaba en la precisión, la paciencia y la elección de los objetivos. El arma en sí fue revolucionaria en formas que los generales de Napoleón no comprendieron inicialmente. El fusil Baker y sus variantes españolas representaron un cambio fundamental en el combate de infantería que los teóricos militares no apreciarían plenamente hasta 50 años después. El estriado, esas ranuras espirales dentro del cañón, hacía que la bala girara a más de 10.000 rotaciones por minuto, estabilizando su vuelo como un balón de fútbol lanzado comparado con un ladrillo lanzado. Una bala de mosquete de ánima lisa volaba por el aire, afectada por cada ráfaga e irregularidad, perdiendo velocidad y precisión rápidamente. Una bala de fusil volaba con precisión a más de 4 veces el alcance efectivo. No se trataba de una mejora gradual. Era la diferencia entre lanzar piedras y lanzar misiles. Los archivos militares británicos registraron una demostración en 1809 en la que un tirador con fusil Baker acertó a un blanco del tamaño de un hombre 93 veces de cada 100 disparos a 200 metros. Un mosquetero francés que acertara al mismo blanco 30 veces de cada 100 a la misma distancia se consideraría excepcional. Pero la verdadera ventaja del fusil no residía solo en la precisión, sino en la guerra psicológica que permitía. Los soldados franceses no podían ver a los fusileros españoles hasta que disparaban, y para entonces ya era demasiado tarde. Los oficiales no podían liderar desde el frente sin ser atacados instantáneamente. Los correos no podían moverse entre unidades sin arriesgarse al fuego de los francotiradores. Los carros de suministro no podían viajar sin una fuerte escolta. El ejército francés se veía lentamente paralizado por un enemigo al que no podían alcanzar ni contra el que podían contraatacar eficazmente. Miguel se convirtió en uno de los fusileros más efectivos de la banda de Vicente, pero no por ser el mejor tirador. Rafael y otros 3 exguardabosques eran más precisos. La ventaja de Miguel residía en la paciencia y el cálculo. Estudiaba los patrones de patrullaje franceses durante días antes de entrar en combate, memorizando las posiciones de los oficiales, los horarios de rotación y los tiempos de respuesta. Aprendió a identificar objetivos valiosos más allá de las insignias de rango. El soldado que llevaba el equipo de topografía era un oficial de ingenieros que valía 10 soldados de infantería. El jinete del caballo más rápido probablemente era un mensajero que llevaba despachos. El soldado que miraba su reloj repetidamente estaba coordinando un encuentro. Miguel empezó a llevar un diario de los movimientos de las unidades francesas, construyendo redes de inteligencia a través de los pueblos de montaña y prediciendo dónde estarían las patrullas con 3 días de antelación. Para marzo de 1809, Miguel había matado a 17 soldados franceses, todos oficiales o especialistas, y sabía que se había convertido en alguien diferente del pastorcillo que no podía cargar un fusil sin temblar. Sus manos estaban firmes ahora.
Dormía noches enteras sin pesadillas. Al apretar el gatillo, ya no veía a un hombre. Veía el valor táctico de eliminar a ese hombre del campo de batalla. Rafael notó el cambio y no le gustó. Una noche susurró: «No dejes que el fusil te consuma, Miguel. Es una herramienta, no una religión». Miguel no respondió, porque no estaba seguro de que Rafael tuviera razón. El fusil había salvado a España cuando nada más podía. El fusil había dado a los campesinos el poder de humillar a los emperadores. El fusil era la única preguera que funcionaba contra los franceses. La batalla del río Gebora, el 19 de febrero de 1809, debería haber puesto fin a la resistencia española en la región sur. El ejército del mariscal Soult, compuesto por 18.000 veteranos, aplastó a una fuerza española de 11.000 en menos de 3 horas, matando o capturando a casi 8.000 soldados españoles. Las bajas francesas fueron menos de 400. Fue una masacre que demostró todos los errores de las tácticas militares tradicionales españolas: intentar combatir a los ejércitos napoleónicos con métodos napoleónicos, pero con un entrenamiento y equipo inferiores. Soult envió un despacho a Napoleón declarando que el sur de España estaba asegurado y que la amenaza guerrillera era controlable. Se equivocó catastróficamente. Lo que Soult no informó fue que sus líneas de suministro se estaban desangrando. Los convoyes entre guarniciones requerían escoltas con la fuerza de un batallón, e incluso entonces los fusileros atacaban desde las colinas, mataban a los oficiales de las escoltas y desaparecían antes de que llegaran los refuerzos. Un convoy de suministros médicos perdió 37 soldados, incluidos 2 cirujanos, a manos de 17 fusileros españoles que dispararon desde una ladera a 800 metros de distancia, mucho más allá del alcance donde los soldados franceses podían devolver el fuego efectivo. Los franceses quemaron la aldea más cercana en represalia, lo que solo generó más guerrillas. Era un ciclo que Soult no podía romper. Por cada combatiente español muerto, 2 más recogían fusiles. Por cada aldea destruida, 50 hombres más se unían a las bandas de la resistencia. Y ahora esos hombres estaban siendo entrenados por asesores británicos y armados con fusiles que lo cambiaron todo. La banda de Vicente había crecido de 40 combatientes a casi 200 para la primavera de 1809, y agentes británicos coordinaban operaciones de guerrilla en todo el norte de España. La estrategia era brillante en su simplicidad: no luchar directamente contra el ejército francés, sino contra su logística. Las fuerzas de Napoleón necesitaban víveres, municiones, suministros médicos, refuerzos y comunicaciones para funcionar. Si se cortaban esas líneas vitales, incluso los mejores soldados del mundo se volvían ineficaces. Los fusileros españoles se convirtieron en los instrumentos quirúrgicos de esta estrategia. No atacaron los depósitos de suministros, ya que estaban demasiado defendidos. En cambio, mataron a los oficiales que coordinaban los movimientos de suministros, a los ingenieros que reparaban los caminos, a los exploradores de caballería que identificaban rutas seguras y a los sargentos de intendencia que llevaban los inventarios. La maquinaria de guerra francesa en España agonizaba por 1000 heridas invisibles. El combate que la historia apenas recuerda, pero que los oficiales franceses jamás olvidaron, tuvo lugar el 14 de marzo de 1809, cerca de la ciudad de Alcántara, donde un importante puente de piedra cruzaba el río Tajo. El general François Kellermann, hijo del famoso mariscal, veterano de Marengo y Austerlitz, comandante de 4.000 dragones y coraceros de élite, recibió la misión de escoltar un convoy de suministros vital al ejército del mariscal Víctor que asediaba Cádiz. Kellermann había derrotado a la caballería austriaca, destrozado las plazas prusianas y dispersado a la infantería rusa. No consideraba a las guerrillas españolas una amenaza seria. Estaba a punto de recibir una educación militar que lo perseguiría el resto de su carrera. Vicente recibió información de los aldeanos locales de que el convoy de Kellermann cruzaría el puente al amanecer del día 14. El convoy estaba compuesto por 60 carros de abastecimiento, 800 escoltas de infantería, los 4.000 soldados de caballería de Kellermann y 12 piezas de artillería, una fuerza abrumadora según cualquier cálculo.
Vicente contaba con 183 fusileros. Sus oficiales argumentaron que era un suicidio enfrentarse a una fuerza tan numerosa. Vicente estuvo de acuerdo en que sería un suicidio luchar contra ellos de forma convencional. Por eso no iba a luchar, iba a educarlos. Vicente ubicó a sus fusileros en 3 grupos en las colinas que dominaban el acceso sur del puente. El grupo más cercano estaba a 450 metros del camino, un alcance extremo, incluso para fusiles, pero a una distancia segura, más allá de la respuesta de los mosquetes franceses. Miguel comandaba el grupo central de 60 fusileros, Rafael lideraba la posición oriental con 57 y Vicente defendía las colinas occidentales con 66. Cavaron posiciones de tiro poco profundas tras rocas y robles, calcularon marcadores de distancia a puntos clave en el camino y esperaron. Miguel tenía la boca seca, su corazón latía fuerte a pesar de su entrenamiento. 183 hombres estaban a punto de enfrentarse a casi 5.000 soldados franceses, pero en realidad no se enfrentaban a 5.000. Se enfrentaban a cualquiera que fuera lo suficientemente estúpido como para presentarse como objetivo. El convoy francés apareció al amanecer, una serpiente de uniformes azules, acero reluciente y lonas de carro que serpenteaba por el camino de montaña hacia el puente. Kellermann cabalgaba a la cabeza de la columna, resplandeciente con su uniforme de general, con el sombrero emplumado que lo marcaba con la misma claridad que una diana pintada en el pecho. Vicente había dado órdenes explícitas. No disparen hasta que él dé la señal. No apunten a soldados rasos, solo oficiales, solo especialistas, blancos de alto valor. Que cada disparo sea táctico, no emocional. Esperen. La vanguardia del convoy llegó al puente. Kellermann se detuvo a observar a sus ingenieros, que comprobaban la estabilidad de la estructura, procedimiento habitual tras la destrucción de varios puentes por parte de bandas guerrilleras, debilitando las piedras de soporte. Kellermann estaba montado en su caballo, perfectamente perfilado, a 420 metros de la posición de Miguel. El sol de la mañana iluminaba sus condecoraciones. El fusil de Miguel estaba cargado, preparado y apoyado sobre una almohadilla de cuero. Respiraba lentamente, calculando el viento, ligero, de izquierda a derecha, quizá 1,5 metros de desviación a esa distancia, elevado para mayor alcance. Kellermann giró la cabeza, apuntando a algo, completamente inmóvil. Miguel tenía el tiro, pero esperó. Vicente no había hecho señales. Entonces el fusil de Vicente disparó y un coronel francés junto a Kellermann se desplomó hacia atrás, como si lo hubiera pateado una mula. Kellermann giró, confundido, buscando el origen. Miguel disparó. Su bala impactó en el pecho del ayudante de campo de Kellermann. Rafael disparó, derribando a otro oficial. Entonces, 54 fusiles más estallaron en una secuencia continua, no una descarga, sino una cascada de disparos individuales y precisos. 16 oficiales y sargentos franceses cayeron en los primeros 30 segundos. Abajo se desató el caos absoluto. Kellermann gritó órdenes, pero la mitad de su personal estaba muerto o moribundo. Las trompetas de la caballería emitían señales contradictorias. Las compañías de infantería se dispersaron, algunas buscando refugio tras los carros, otras formando líneas defensivas en direcciones equivocadas. Las dotaciones de artillería intentaron desenrollar sus cañones, pero los oficiales de las dotaciones estaban caídos y los artilleros no sabían hacia dónde apuntar. La cresta estaba a 450 metros de distancia, empinada y cubierta de vegetación. Para cuando un cañón francés disparó, los fusileros ya se habían reubicado. La bala de cañón explotó sin causar daño en la ladera vacía. Miguel recargó, pólvora, parche, bala, ariete, cebador y seleccionó otro objetivo. Un mayor de caballería francés estaba reuniendo a los dragones para una carga colina arriba. Miguel disparó. El mayor se dejó caer. La carga se desplomó antes de comenzar. El grupo de Rafael atacó sistemáticamente a las dotaciones de artillería, primero a los artilleros, luego a sus sargentos y luego a los oficiales que intentaban coordinar el fuego de respuesta. En 3 minutos, 8 de los 12 cañones franceses estaban sin tripulación, con sus dotaciones muertas o escondidas tras sus propias armas.
El grupo de Vicente se centró en la estructura de mando del convoy, identificando y eliminando a todo oficial que intentara restablecer el orden. El propio Kellerman se refugió tras un muro de piedra. Su uniforme decorado se convirtió de repente en una carga, en lugar de un símbolo de autoridad. Había participado en 37 batallas a lo largo de 12 años y 4 continentes. Nunca había experimentado algo así. Sus enemigos eran invisibles, su ventaja numérica era insignificante. Su caballería no podía cargar cuesta arriba a través del matorral contra enemigos invisibles. Su artillería no podía suprimir objetivos a 400 metros de distancia, en posiciones elevadas y dispersas, y sus oficiales morían más rápido de lo que podía reemplazarlos con ascensos de campo. El combate duró 1 hora y 40 minutos, y no fue una batalla, sino una demostración. Los fusileros españoles disparaban a discreción, se reubicaban entre disparos y atacaban a cualquiera que mostrara liderazgo o importancia táctica. Los soldados franceses que permanecieron a cubierto fueron ignorados. Los soldados que intentaron organizar contraataques murieron. Para cuando Kellerman ordenó la retirada total, abandonó el puente, el convoy de suministros y cualquier pretensión de continuar la misión, había perdido 267 hombres. 43 eran oficiales, 17 especialistas en artillería, 12 ingenieros, 8 cirujanos y el resto sargentos superiores. Las bajas españolas fueron 5 heridos y 0 muertos. 183 fusileros habían derrotado a una fuerza de casi 5.000 soldados franceses sin participar en un solo intercambio a corta distancia. El informe oficial de Kellerman al mariscal Soult fue brutalmente honesto, de una forma que incomodó a otros generales franceses. Escribió: «Los fusileros españoles han dominado una forma de guerra que nuestra doctrina no aborda. No buscan una victoria gloriosa ni el control territorial. Buscan nuestro colapso sistémico mediante el desgaste preciso. Cada oficial muerto crea un caos de mando que requiere horas para resolverse. Cada especialista muerto elimina capacidades que tardan semanas en reemplazarse. En Alcántara, perdí más capacidad de mando en 100 minutos que en 6 horas en Austerlitz. Si esto representa el futuro de la guerra irregular, debemos reconsiderar radicalmente nuestras premisas operativas o retirarnos de España por completo». El mariscal Soult remitió el informe de Kellerman a Napoleón con su propia adenda. El general no exagera. Las compañías de fusileros españolas están causando bajas entre nuestro cuerpo de oficiales superiores a las de las batallas convencionales. Estamos ganando enfrentamientos tácticos, pero perdiendo capacidad operativa. La respuesta de Napoleón fue, como era de esperar, despectiva. Ordenó a Soult que dejara de quejarse y terminara de subyugar a España. Napoleón creía que la superioridad numérica, un mejor entrenamiento y una acción agresiva superarían cualquier desventaja táctica. Estaba aplicando la sabiduría militar convencional a la guerra no convencional y no estaba funcionando. Los soldados franceses comenzaron a llamar a los fusileros españoles los demonios invisibles, un apodo que se extendió entre las guerrillas españolas y se convirtió en un símbolo de orgullo. La reputación de Miguel creció no solo por su puntería, sino también por su inteligencia táctica. Los asesores británicos comenzaron a consultarle sobre las posiciones óptimas de tiro y las prioridades en la selección de blancos. Para el verano de 1809, Miguel entrenaba a nuevos fusileros con los mismos métodos que Rafael le había enseñado. No solo habilidades de tiro, sino también paciencia, cálculo y disciplina emocional. Tenía 24 años y comandaba a 67 hombres, la mayoría mayores que él, ninguno de los cuales cuestionaba su autoridad, porque todos lo habían visto derribar oficiales franceses a distancias que creían inimaginables. Pero Miguel estaba cambiando de maneras que preocupaban a Rafael. El joven pastor que había llorado tras su primera matanza, ahora escribía estimaciones de bajas francesas en su diario, con la indiferencia de un contable que cuenta números. Rafael susurró una noche: «Los matamos para liberar a España, Miguel, no porque nos guste matar». Miguel lo miró con ojos que habían visto demasiado y dijo: «¿Qué importa? Siguen muertos y seguimos ganando». Rafael no tenía respuesta,
porque Miguel tenía razón, pero tener razón no significaba que fuera bueno para el alma de Miguel. Los franceses se adaptaron, por supuesto. Dejaron de usar uniformes llamativos en territorio guerrillero, vistieron a los oficiales como soldados rasos, movilizaron convoyes de suministros por la noche e implementaron brutales represalias contra aldeas sospechosas de apoyar a la resistencia. El mariscal Suchet, al mando de las fuerzas francesas en Aragón, fue particularmente eficaz. Combinó la eficiencia militar con la maniobra política, ofreciendo amnistía a los guerrilleros que se rindieron y ejecutando a familias enteras de quienes no lo hicieron. Funcionó en algunas regiones, pero los fusiles siguieron matando. A las matemáticas del desgaste no les importaban las represalias ni la maniobra política. Los historiadores militares británicos calcularían posteriormente que la guerra de guerrillas española, en particular las emboscadas con fusiles, inmovilizó entre 250.000 y 300.000 soldados franceses que podrían haber sido desplegados en otras partes del Imperio Napoleónico. Durante la desastrosa campaña rusa de Napoleón, en 1812, necesitaba refuerzos desesperadamente, pero no pudo retirar tropas de España, porque los ataques guerrilleros se intensificarían en cuanto disminuyera la presencia francesa. Los fusiles que portaban Miguel, Rafael, Vicente y miles de otros combatientes españoles no solo mataban a soldados franceses, sino que paralizaban estratégicamente la capacidad de Napoleón para proyectar su poder por toda Europa. El impacto del arma se extendió mucho más allá de España. Los reformistas militares británicos estudiaron la eficacia del fusil y comenzaron a equipar a su propia infantería ligera con armas similares. El famoso Regimiento Británico 95 de Fusileros, armado con fusiles Baker y con uniformes verdes en lugar del rojo británico, se hizo legendario durante la Guerra de la Independencia, por su puntería y tácticas de escaramuza. Los tiradores estadounidenses emplearían fusiles similares durante la Guerra de 1812 y los tiradores confederados emplearían versiones perfeccionadas durante la Guerra de Secesión. Las tácticas de fusilería de las guerrillas españolas en Alcántara y en docenas de otros enfrentamientos demostraron una verdad militar fundamental que los ejércitos europeos tradicionales se resistían a reconocer. Las armas de precisión en manos de tiradores entrenados que operaban a cubierto podían neutralizar la superioridad numérica y la potencia de fuego convencional. Miguel sobrevivió a la guerra, Rafael no, pues murió en octubre de 1811 a manos de un húsar francés durante un combate cuerpo a cuerpo que salió mal. Vicente vivió para ver la liberación de España en 1814, cuando las fuerzas británicas de Wellington y los ejércitos españoles finalmente expulsaron a los franceses. Miguel asistió al funeral de Rafael en un pequeño pueblo de montaña y permaneció en silencio ante su tumba durante 1 hora, recordando al hombre que le enseñó que el fusil no falla, solo los soldados fallan. Miguel conservó el fusil Baker de Rafael el resto de su vida. Nunca volvió a dispararlo. Después de la guerra, Miguel regresó a su aldea, lo que quedaba de ella, e intentó volver a ser pastor de cabras. Pero uno no puede deshacer lo que la guerra le hace. Pasaba horas en las laderas de las montañas observando las crestas lejanas, calculando automáticamente las posiciones de tiro y las distancias. Sus manos ya no temblaban, ni siquiera cuando quería. Se casó con una mujer llamada Isabel, que solo le preguntó una vez sobre la guerra. Vio su mirada y nunca más volvió a preguntar. Tuvieron 4 hijos. Miguel les enseñó a disparar, pero nunca les contó a qué le había disparado. Los archivos militares franceses conservaron el informe de Kellerman, los despachos de Soult y los registros de bajas de docenas de enfrentamientos donde los fusiles predominaron sobre los mosquetes. El análisis posterior a la acción fue claro. En Alcántara, 183 fusileros españoles infligieron 267 bajas a casi 5.000 soldados franceses sin sufrir ninguna muerte. En la batalla de Tamames, en octubre de 1809, las compañías de fusileros españolas mataron a 41 oficiales franceses en la fase inicial de la batalla, lo que generó una parálisis de mando que contribuyó a una inusual victoria convencional española. A lo largo de 6 años de la Guerra de la Independencia, las bajas de oficiales franceses en España superaron los 30.000,
Una cifra asombrosa que desmanteló la estructura de mando de Napoleón y requirió la promoción constante de reemplazos inexpertos que carecían de la sofisticación táctica de sus predecesores. Los observadores británicos quedaron tan impresionados por las tácticas de fusilería españolas que el general Wellington escribió en sus memorias: «Las guerrillas españolas con sus fusiles lograron lo que mis ejércitos lucharon por conseguir: atemorizar a los franceses. Un ejército que teme a su enemigo ya ha empezado a perder». El teórico militar alemán Karl von Clausewitz, quien estudió extensamente la Guerra de la Independencia, escribió que las fuerzas irregulares armadas con armas de precisión podían lograr efectos estratégicos desproporcionados a su número si se centraban en las estructuras de mando y la logística del enemigo en lugar de intentar una batalla convencional. Los propios fusiles se convirtieron en símbolos. Los revolucionarios españoles en conflictos posteriores llamarían a sus mejores tiradores los herederos de Miguel. Aunque el nombre de Miguel nunca fue famoso, se convirtió en un término genérico para los fusileros guerrilleros que encarnaban la precisión, la paciencia y la resistencia patriótica. Cuando los republicanos españoles lucharon contra los fascistas de Franco en la década de 1930, invocaron a las guerrillas de la Guerra de la Independencia como prueba de que las fuerzas irregulares podían desafiar a ejércitos superiores. El arma y las tácticas que permitía se arraigaron en la identidad nacional española, la idea de que la gente común con armas extraordinarias y determinación podía doblegar imperios. Miguel falleció en 1857, a los 71 años, rodeado de sus nietos, quienes lo conocieron como un hombre tranquilo que criaba cabras y a veces miraba fijamente las montañas con una expresión indescifrable. Su diario, que contenía observaciones tácticas, registros de blancos y notas detalladas sobre el mantenimiento del fusil, fue preservado por su familia y finalmente donado a un museo militar en Madrid, donde permanece hasta la actualidad, como una fuente primaria que los historiadores militares estudian para comprender mejor la guerra con fusiles y las tácticas de guerrilla. El fusil Baker que portaba, con número de serie 1847, se exhibe junto al diario en una vitrina. Los visitantes del museo pasan junto a él a diario sin comprender que esta arma en particular mató a 17 soldados franceses y contribuyó a cambiar el curso de la historia europea. Esto es lo que los soldados franceses aprendieron demasiado tarde y lo que las academias militares enseñarían durante el próximo siglo. La tecnología importa, pero solo si adaptas tus tácticas para aprovecharla. Los franceses tenían más soldados, mejor logística, artillería superior y un liderazgo veterano. Pero las guerrillas españolas tenían rifles y la inteligencia para usarlos estratégicamente. No libraron batallas que no pudieran ganar, no defendieron territorio que no pudieran mantener. Mataron oficiales, perturbaron la logística y crearon un terror psicológico que los números no podían superar. Un joven pastor que no podía cargar un rifle sin temblar se convirtió en parte de un movimiento que rompió el ejército de Napoleón no mediante cargas gloriosas o últimas resistencias desesperadas, sino mediante la paciencia, la precisión y la comprensión revolucionaria de que la guerra estaba cambiando y las viejas doctrinas no podían detener las balas que volaban rectas y certeras durante 400 metros. El alcance efectivo del fusil era de 300 a 400 metros. Los mosquetes franceses eran efectivos a 70 metros. Esa distancia de 230 metros marcaba la diferencia entre la victoria y la derrota, entre el control y el caos, entre un imperio que parecía invencible y un ejército que aprendió a temer a las montañas. 230 metros era la distancia de la revolución. Esto es lo que los historiadores no enseñan, lo que los archivos militares ocultan en notas a pie de página, lo que hace de esta historia algo más que una batalla olvidada más en las interminables guerras de Napoleón. Miguel Hernández y soldados como él demostraron algo que aterrorizó a las monarquías europeas y a las instituciones militares durante generaciones: que la gente común, con las herramientas y el entrenamiento adecuados, podía doblegar a ejércitos profesionales que habían conquistado continentes. Que los pastores podían matar generales, que los campesinos podían derrotar imperios.
El fusil fue el artífice tecnológico, pero la verdadera arma fue la idea de que los hombres comunes no tenían por qué aceptar su lugar en el orden establecido. Los generales franceses lo comprendían, aunque no lo admitieran públicamente. La correspondencia privada del mariscal Soult, desclasificada en 1887, contenía un pasaje escalofriante. No luchamos contra soldados españoles en estas montañas, luchamos contra el futuro mismo de la guerra, dispersos, anónimos, precisos y completamente indiferentes a nuestras tradiciones y doctrinas. Si este modelo se extiende a otros territorios conquistados, ningún imperio será defendible. La era de los ejércitos masivos y las victorias gloriosas está llegando a su fin. La era de los enemigos invisibles y la muerte a distancias inaccesibles está comenzando. Que Dios nos ayude a todos. Tenía razón. En 50 años, la Guerra de Secesión estadounidense demostraría que las armas estriadas habían vuelto obsoletas y suicidas las tácticas napoleónicas. En 100 años, la Primera Guerra Mundial demostraría que las armas de precisión, ahora ametralladoras y artillería, habían convertido las cargas tradicionales de infantería en masacres. Las guerrillas españolas, con sus fusiles Baker, fueron los primeros profetas de la verdad central de la guerra moderna. La precisión vence a la masa, la distancia vence al coraje, y el arma que te permite matar al enemigo antes de que pueda alcanzarte, lo cambia todo. Miguel nunca pensó en nada de esto. Solo intentaba sobrevivir, proteger a su familia, hacer pagar a los franceses por lo que le habían hecho a su pueblo, pero a la historia no le importan las intenciones, solo mide los efectos. Y el efecto del fusil de Miguel, la paciencia de Rafael, la estrategia de Vicente y la determinación de miles de guerrilleros españoles fue que el imperio de Napoleón se desangró en las montañas de España, disparo, a manos de hombres que nunca vieron venir con armas que habían descartado como inferiores. 300 fusileros españoles podrían emboscar a 8.000 soldados franceses y ganar. ¿Podrías pulsar 3 botones para asegurarte de que su historia no desaparezca? Miguel, Rafael, Vicente. Olvidarás estos nombres en 5 minutos, a menos que decidas recordarlos. Pero si no le das a me gusta ni te suscribes, el algoritmo de YouTube decidirá que esta historia no vale la pena mostrarla a otros. Se desvanecerá como el humo del cañón de un fusil, y los hombres que sangraron y murieron para demostrar que la gente común podía derrotar a los emperadores volverán al olvido. Tú decides, aquí y ahora. Un me gusta equivale a un saludo a guerreros enterrados por la historia. Una suscripción significa que crees que su sacrificio significó algo. Comenta guerrero si crees que los pastores que se convirtieron en leyenda merecen algo mejor que el silencio. Si no puedes pulsar 3 botones, no te consideres valiente. Esos hombres se enfrentaron al ejército de Napoleón con tácticas caseras y fusiles prestados. Estás tranquilo donde estés. ¿Cuál es tu excusa? La historia no termina en Alcántara. Lo que ocurrió 6 meses después, cuando Napoleón envió a su Guardia Imperial, sus mejores tropas, los soldados que nunca habían perdido una batalla, a las mismas montañas, hizo que la derrota de Kellerman pareciera un pequeño revés. Miguel estaba allí. Para entonces había aprendido nuevas tácticas, y la Guardia Imperial aprendió por qué incluso los soldados de élite temen a enemigos que no pueden ver. Esa historia llegará en el próximo video, pero solo los suscriptores reciben la notificación porque el algoritmo de YouTube recompensa la lealtad. Demuestra que no estás de paso. Dale al botón de suscripción y a la campana ahora mismo, porque cuando suba la historia de la Guardia Imperial la semana que viene, querrás ser el primero en la fila. Esta es una historia que no enseñan porque es demasiado peligrosa. Demuestra que los imperios caen y la gente común gana cuando se niega a rendirse. Comenta parte 2 si quieres la historia completa de lo que Miguel le hizo a la Guardia Imperial de Napoleón. Si llegamos a 1000 comentarios, la subiré la próxima semana. Demuestra que formas parte de esta comunidad de guerreros de la historia. No te limites a mirar, participa. Suscríbete ahora o te perderás lo que viene. Tú decides.
Los números que cambiaron la guerra. Alcance efectivo del rifle Baker, 300-400 metros. Alcance efectivo del mosquete francés, 70 metros. Ventaja de alcance, más de 230 metros de invulnerabilidad. Tiempo de recarga. Rifle, 30-40 segundos para tiradores entrenados. Tiempo de recarga. Mosquete, 20 segundos pero con 1/10 de la precisión. Battle of Alcántara, March 14, 1809. Fusileros españoles, 183. Fuerzas francesas, 5.000. 4.000 de caballería, 800 de infantería, artillería. Bajas francesas, 267. 43 oficiales, 17 especialistas en artillería, 12 ingenieros. Bajas españolas, 5 heridos, 0 muertos. Duración del enfrentamiento, 1 hora 40 minutos. Resultado, retirada francesa completa. Misión abandonada. Impacto estratégico. Tropas francesas estacionadas en España, 250.000, 300.000. Bajas de oficiales franceses, total de la guerra peninsular, 30.000 más. Coste para la campaña rusa de Napoleón. Incapacidad para desplegar más de 100.000 tropas desde España. Años que lucharon las guerrillas españolas, 6, 1808-1814. Resultado final, los franceses fueron expulsados de España en 1814. Fuentes históricas. Kellerman, François-Étienne de Kellerman, informe oficial posterior a la acción, marzo de 1809. Archivos militares franceses Vincennes. Oman, Charles Oman, A History of the Peninsular War, Oxford University Press, 1902-1930. Análisis exhaustivo en 7 volúmenes que incluye documentación detallada sobre la guerra de guerrillas. Wellington, Arthur Wellesley. Correspondencia personal y memorias, 1809-1814. Archivos Nacionales Británicos. Soult, Mariscal Nicolas Jean de Dieu. Correspondencia privada 1809-1811. Desclasificada en 1887. Archivos Nacionales, París. Rifle Baker, número de serie 1847. Artefacto físico y documentación acompañante. Museo del Ejército, Madrid. Próximamente, la pesadilla de la Guardia Imperial, cuando la élite invencible de Napoleón se topó con los fantasmas españoles. Septiembre de 1809. Napoleón envía a su Guardia Imperial, tropas que habían conquistado Europa, que nunca se habían retirado, que portaban su invencibilidad como armadura, a las montañas españolas. Miguel y Vicente esperan con nuevas tácticas que hacen que Alcántara parezca un ejercicio de entrenamiento. Lo que ocurrió 3 días en esas montañas obligó a Napoleón a escribir una frase en su diario privado que nunca quiso que nadie leyera. Los suscriptores recibirán esa historia la próxima semana. Todos los demás podrán seguir preguntándose por qué la Guardia Imperial se negó a hablar de España durante el resto de sus vidas.